Bien, en nombre de la directiva de Sorco tenemos el gusto de presentar al ingeniero Werner de Jesús Gutiérrez Ferrer, ingeniero agrónomo egresado de la Universidad del Zulia, magíster en agronomía, Universidad Central de Venezuela, más de 35 cursos cortos nacionales e internacionales, miembro del personal docente ordinario de la Facultad de Agronomía desde 1994, actualmente categoría titular, dedicación exclusiva, pregrado, cátedras botánica y biología y combate de malezas, posgrado, programa fruticultura, asignatura protección vegetal 2. Ha desempeñado cargos importantes de directiva como decano de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, actividades gremiales, asesor de la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago de Maracaibo, asesor del Centro de Ingenieros del Estado Zulia y otras instituciones empresariales de importancia. En las actividades científicas se ha destacado como miembro del programa de estímulo a la investigación e innovación FONACYT desde el año 2011, miembro del programa de promoción de investigador nivel 1 FONACYT, además de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, tutor de 2 tesis de pregrado de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia. Ha pertenecido a organizaciones científicas, miembro pleno de la Comisión de Agricultura de la Academia de Ingeniería y Hábitat de Venezuela. Importantes publicaciones, distinciones como Premio al Rendimiento Académico, Programa de Promoción al Investigador Nivel 1, otras actividades, columnista del portal internacional Mundo Agropecuario, del portal uruguayo Sociedad Uruguaya, productor y conductor del programa radial Campo, Café y Ciudad, transmitido desde Maracaibo por 19 emisoras, cubriendo 10 estados del país desde octubre del 2019 hasta el presente, cofundador y director de la empresa Centro de Divulgación Ganadero 2021-2022. Para nosotros es un inmenso placer presentar a este destacado ponente, ingeniero Werner Gutiérrez, con el tema Ponencia, retos y oportunidades del negocio ganadero en Venezuela. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí se escucha? ¿No? Ahí. Bueno, yo voy a quitarme. Bueno, de verdad que el honor es mío. O sea, primero, el saber que Sorco, lo decía Eugenio en la entrevista del sábado pasado que le hicimos al programa, que es la asociación más antigua de Venezuela activa. Es como que demasiado el honor de que lo inviten a uno en su aniversario. Y sobre todo agradecer todas las atenciones que han tenido para con nosotros. Y yo sé que estoy en una tierra de gente de avanzada, de gente de progreso, de gente que le ha marcado el camino a la ganadería venezolana. Y eso obviamente para uno tiene que llegar así con cierto temor de venir a hablarles a ustedes. Personas que han demostrado generación por generación las grandes cosas que podemos hacer en Venezuela. Y hoy yo he venido simplemente, y quizás comienzo por decir cómo llegué yo aquí, ¿no? a esta misión que he tenido desde hace varios años en Venezuela. Yo era especialista en manejo integrado de maleza. Esa era mi formación académica, natural, como profesor de la universidad. Y cuando en Venezuela todavía se podía viajar a eventos internacionales, yo iba a los congresos mundiales y yo decía, pero estos carajos no saben lo mismo que sé yo, o sea, no saben más que yo. O sea, nosotros estamos bien preparados. Me tocó ser decano de la facultad y fuimos a un proceso de acreditación internacional ante el Mercosur. Me tocó conducir ese proceso frente al gobierno actual, en aquel entonces obviamente con Chávez. Y uno sabía que llevaba todas las de perder, porque todos sabemos el comportamiento del gobierno con las universidades. Sin embargo, asumimos ese reto, vinieron evaluadores internacionales, evaluaron nuestra facultad y resulta que salimos acreditados ante el Mercosur educativo, es decir, que los títulos nuestros valen lo mismo que un título de Brasil, un título de Uruguay, un título de Paraguay, un título de Argentina. Entonces yo llegué a un momento y dije, definitivamente el problema de nosotros no es técnico, el problema nuestro es de modelo de producción, el problema nuestro es de modelo económico, el problema nuestro como país definitivamente es que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero quienes conducen el país definitivamente no saben cómo conducir un país. Y desde ese momento entonces yo dije, bueno, voy a dedicarme a este peregrinaje, y de hace muchos años
cuando inclusive en Venezuela todavía todo el mundo nadaba en los ingresos petroleros, nosotros, con un equipo de gente a nivel nacional, empezamos a advertirle al país por las consecuencias de las medidas que se venían tomando desde el 2001. Yo recuerdo que en aquellas oportunidades yo iba a algunas entrevistas en programas de televisión y radio o conferencias. Entonces yo decía lo que iba a pasar y todo el mundo me miraba y decía: este tipo tiene que estar loco, porque es que en aquel entonces había de todo y había plata para tirar para el techo. Pero nosotros sabíamos y veníamos midiendo las consecuencias de las medidas que se estaban tomando y empezamos a advertirle al país que resulta que pasó lo que todo el mundo sabe que pasó. Lastimosamente hay una intencionalidad en el país de desmontar un aparato productivo que, si no era el más eficiente del mundo, el sistema agroalimentario nuestro era bueno. Nosotros éramos modelo para el mundo en muchos rubros. Eso es cierto. Lastimosamente pasamos de ser punta en Latinoamérica a ser cola, y nosotros hoy somos el museo del sector agropecuario de Latinoamérica. Y digo hoy por referirme a algunos años atrás. Afortunadamente, lo que yo vengo a hablar aquí hoy es que nosotros, por el empeño de ustedes, por el coraje de ustedes, por el compromiso y la valentía de ustedes, llegó un momento de hace unos 3 o 4 años para acá, que lo venimos advirtiendo, que lo venimos celebrando, donde se dio un viraje. En ese punto hubo un punto de inflexión, y como que nos dimos cuenta y decidimos dejar de llorar, decidimos dejar de lamentarnos, decidimos dejar de esperar por un gobierno que sabía que no nos iba a dar, y hemos notado ciertas cosas y ciertas señales muy, pero muy positivas desde el sector agropecuario venezolano. El país que yo les vengo a hablar hoy, por si acaso, ¿verdad?, es este mismo país que todos vivimos. O sea, es este país que después de 23 años el Producto Interno Bruto es 1/3 por persona de lo que fue. Es ese mismo país que emigraron 6 millones ya para 7 millones de personas. Es ese mismo país donde la vida de muchos de nuestros jóvenes se perdieron en las calles reclamando un nuevo país. Y es ese mismo país que, curiosamente, después de la bonanza petrolera sin parangón en la historia de Venezuela, tenemos una deuda externa y en mora 7 veces mayor a lo que es. Ese mismo país al que ustedes igual sufren, igual que todos nosotros, un año 2021 con hiperinflación. Afortunadamente, según los economistas, ya ese proceso se detuvo, sin créditos bancarios, un problema de escasez de combustible como nunca lo habíamos vivido. Recuerden que yo vengo del Zulia, y en el Zulia ya teníamos años transitando ese camino. Ustedes desde el puente para acá como que estaban un poquito más felices, pero el año pasado fue, como quien dice, el problema más serio para todos. También veníamos de la pandemia del COVID, que evidentemente no solamente frenó la movilidad, sino que frenó las labores en el campo, frenó las labores en la industria, en el comercio, etcétera, etcétera. Tenemos un problema de inseguridad en las zonas rurales, que ustedes lo viven, nosotros en el Zulia lo vivimos, les aseguro, mucho más que ustedes, ¿okay? Y tenemos muchos años más lidiando que ustedes en eso, pero es ese país que yo también lo sufro, ¿okay? Y obviamente la competencia desleal por importaciones y contrabando, lo que está entrando al país por la frontera de Táchira, por la frontera de Zulia, en el tema de alimentos, realmente es un crimen lo que están haciendo los productores venezolanos y a la agroindustria venezolana. O sea, ese país en 2021, que quizás pudiéramos seguir poniendo puntico y puntico y puntico para que abajo, ¿verdad?, sobre situaciones particulares de algunas regiones, ese mismo país fue capaz el año pasado, ¿verdad?, de soportar sobre los hombros de ustedes la alimentación del pueblo venezolano. Y eso no puede pasar desapercibido. Es cierto, Venezuela, el sector privado sigue importando arroz, sigue importando azúcar, sigue importando maíz, sigue importando soya, pero
¿Se acuerdan de aquella bonanza que el gobierno llegó a importar 12.000 millones de dólares, o mejor dicho, llegó a facturar, porque eso no llegaba al país en su totalidad? 12.000 millones de dólares anuales en importaciones de alimentos. Ese país desapareció no porque el gobierno tomó la decisión de ser buena gente y apoyar la producción nacional y dejar de importar. Desapareció por la sencilla razón de que quebraron las finanzas públicas y no pudieron seguir haciendo lo que venían haciendo. Pero ustedes, desde hace algunos años para acá, vienen soportando sobre sus hombros la alimentación del venezolano. Y siempre digo, y lo voy a decir varias veces hoy, que es el sector privado productor de alimentos. Y eso hay que recalcárselo a la sociedad venezolana 3 veces al día, cada vez que los que tenemos la suerte y la bendición todavía sentarnos 3 veces frente a un plato de comida, hay que decirle que eso llega ahí por el sector privado productor de alimentos en Venezuela. Porque recuerden, y eso no podemos dejar que se olvide, que aquí hubo un gobierno que intentó ser importador, productor, transformador y distribuidor de alimentos y fracasó. Lo dijimos hace muchos años. El gobierno fracasó en su intento de acabar con el sector agroproductivo venezolano. Eso es una victoria, eso hay que celebrarlo. Y recordemos que fue una guerra a muerte para acabar con el sector productor. Y ustedes dijeron: de aquí no nos vamos, de aquí no nos rendimos, aquí no vamos a poner rodilla en tierra. La rodilla en tierra es para defender al sector. Eso, toda esa historia que ustedes soportaron y que han estado soportando y que todavía vamos a tener que soportar, quizás no sabe cuánto tiempo, es la que ha permitido que hoy en día el venezolano esté comiendo por el sector privado productor de alimentos. Vamos a estar claros. Los que todavía, acuérdense que tenemos casi el 92% de la población de alguna manera con inseguridad alimentaria, de alguna manera. Solamente alrededor del 8 o 9% no tienen ningún rasgo de inseguridad alimentaria en su hogar. Bueno, pero eso que estamos comiendo, lo estamos comiendo por ustedes. Inclusive lo que se está importando, lo está importando el sector privado venezolano, no lo está importando el gobierno tampoco. Entonces eso hay que celebrarlo, a mi modo de ver. Este es el escenario actual. Definitivamente el gobierno perdió la presencia en el sector agroalimentario venezolano. Recuerden que el gobierno llegó a tener el 80% de la capacidad instalada para procesar café, por lo menos, el 50% para procesar café y leche, ¿verdad? Llegó a tener de las 23 plantas que procesaban maíz, llegó a tener 17 sobre su control. O sea, eso fue una intención, ¿verdad? Hoy en día eso desapareció. Y desaparece, insisto, porque quebraron las finanzas. Ahora, ellos no lo van a reconocer jamás, y de hecho, anteayer había unas declaraciones de unos ministros y decía: no confundan que nosotros no estamos privatizando las empresas estatizadas. Lo decía, sin ninguna vergüenza, y todos sabemos lo que está pasando con esas empresas privatizadas. ¿Okay? Pero ellos decían que no era una privatización, sino que eran alianzas y que el Estado mantenía el control sobre esas empresas estatizadas. Pero lo cierto del caso es que el gobierno ya dejó, sin reconocerlo, de importar. Parece aquella época cuando el gobierno importaba el maíz y era quien distribuía las cuotas, y lo mismo con la soya y con el arroz. El gobierno dejó de intentar procesar y el gobierno definitivamente se apartó por completo de la comercialización. Todas aquellas cadenas de distribución de alimentos que expropió, simplemente las selló, más nunca lo va a reconocer. Más nunca va a reconocer que fracasó. Pero es una realidad. Y eso son cosas que son señales positivas. Alguien dice, y quizás hasta con razón, ¿hasta cuándo va a durar eso? Bueno, no se vislumbra, así como en el 2005 venimos diciendo lo que viene pasando, después 2008, después 2010, después 2017, 2018, no se vislumbra el camino fuerza del gobierno para volver a retomar aquellas ondas de expropiaciones y confiscaciones, etcétera, etcétera. Lo segundo es que, esto que le venía diciendo, entonces vino el sector privado productor de alimentos y dijo: yo asumo la responsabilidad. Y lo asumo con decisión, lo asumo a pesar, y es una frase que siempre usamos, lo asumo a pulmón propio, porque ya lo diría, y usted lo sabe, no hay financiamiento bancario. Y sabe que es difícil que alguien de su propio peculio, de su propia generación de riqueza, saque dinero para arriesgarlo a producir alimentos en un sistema
político-económico como el venezolano, además de las condiciones climáticas que todos sabemos que cómo depende la ganadería, la agricultura y todo de las condiciones climáticas. Bueno, y ese sector privado venezolano fue capaz de hacer eso. Y hoy, definitivamente, tenemos que aceptar, así los que defiendan la industria petrolera capa y espada, lo quieran seguir diciendo, ya Venezuela tiene que aceptar que pasó el tiempo de sembrar el petróleo. Ya no hay posibilidad alguna de que Venezuela retome la senda de la industria petrolera, por dos sencillas razones. Una, la alta inversión que hay que hacer, que no se dispone en Venezuela, y las empresas petroleras internacionales lo van a hacer, porque todo el mundo sabe que tan pronto, hay unos que dicen que en 2030, otros lo ponen un poquito más allá, pero el mundo entero sabe que ya el petróleo dejó de ser la fuente principal de energía. ¿Okay? Y hoy vemos empresas que anteriormente eran empresas productoras de petróleo, hoy en día son empresas energéticas y están abriéndose hacia otras líneas. Entonces nosotros pasamos de ser un país petrolero, es cierto, a ser un país con petróleo, que ya no va a dar tiempo de sacar ese petróleo de ahí. Entonces ya Venezuela tiene que definitivamente cambiarse el chip, sacar ese chip, y en eso nosotros tenemos que aprovechar. Porque el sector agropecuario venezolano, y es lo que hemos dicho desde el 2017-2018, definitivamente tomó la decisión de reinventarse. No nos pusimos de acuerdo realmente. No hubo una reunión entre todos y dijimos no. Fueron individualidades, fueron gremios, fueron sectores que fueron tomando la batuta, algunos más valientes que otros, algunos más osados que otros, algunos mucho más arriesgados que otros, pero fue una decisión que se tomó. Y hemos hoy comenzado a ver esos resultados positivos de ese proceso que se dio, estimamos nosotros que alrededor del 2018. Vemos con satisfacción crecimiento, recuperación de niveles y de superficie de producción, por lo menos el año pasado en maíz, inclusive en la zafra de caña de azúcar hay resultados que hacen ser resultados positivos. En ganadería hay resultados algunos positivos, en caprinos, en bovinos hay resultados positivos, en el área de la acuicultura, en el área de específicamente la carbovericultura hay resultados por demás positivos. Yo tengo la fortuna, y quizás por eso la visión que uno tiene más o menos global del sistema, yo trabajo con la Asociación de Productores de Camarones de Occidente, o sea que vivo ese proceso y lo conozco desde hace muchos años, pero también con la gente de la ganadería, como Fegalagua y Fedenaga, pero también con la gente de Unagán, la parte agrícola, vegetal y animal. Así que uno más o menos mantiene una visión permanente de lo que está pasando. Y eso es uno de los consejos que yo a veces comparto con la gente. En esta Venezuela que estamos refundando, en esta Venezuela que estamos construyendo, apartémonos de los famosos influencers de las redes sociales. Porque esa gente vive es de darnos malas noticias permanentemente. Y ellos viven y tienen ingresos es por eso. Nosotros tenemos que tomar la firme decisión, nosotros, todos, dejar de ser habitantes de un país, convertirnos en ciudadanos de un país y de construir sociedad. La sociedad venezolana está harta, ¿verdad?, de malas noticias. Y la sociedad venezolana evidentemente está buscando quien le diga hacia dónde es que vamos. Y si nosotros no tenemos la visión de país hacia donde lo queremos conducir, que es distinto a este país que hemos vivido, evidentemente la sociedad venezolana queda cefa. Y eso es quizás una de las cosas que yo celebro que me permitan conversar con ustedes hoy en la tarde, porque yo sé el liderazgo que ustedes tienen en Venezuela en el área de la ganadería, y creo que tienen mucho que aportar porque fueron capaces durante muchos años de marcar el camino, y ustedes hoy tienen la responsabilidad, entre muchas asociaciones de este país, de construir esa visión de país, de construir esa ganadería, de construir ese modelo de desarrollo económico que queremos y que no podemos permitir que ya pasó la Venezuela rentista, la Venezuela extractivista, y que definitivamente la única solución que nos queda a nosotros para las futuras generaciones es generar riqueza desde el sector agropecuario. Hay países que lo han hecho, hay países que tienen, en el caso de Perú, que me perdonan si es que hay algún peruano, pero
Por Dios, Perú no es ni la mitad de la sociedad de lo que fuimos nosotros. Y Perú en menos de 10 años pasó de ser un pobre país desde el punto de vista agropecuario a exportar sus productos a más de 150 países. Ahora imagínense ustedes qué no podemos hacer nosotros si decidimos hacerlo, si decidimos dibujar ese país y si decidimos caminar con o sin gobierno hacia ese país. Y después vamos a ampliar un poquito eso. En el año 2019 yo decía en una conferencia de Fedecámara, y les decía, estaban todas las cámaras petroleras, los mineros, los constructores, los automotrices, todos esos países estaban. Y yo me paré y les dije, no hay ningún sector que tenga mayor potencial de crecimiento en Venezuela que el sector agropecuario. Y ahorita obviamente no vamos a dar tiempo, pero lo demostré punto por punto por qué estábamos diciendo eso. Eso fue 2019. El año pasado, uno de los 3 sectores de la economía que tuvo recuperación fue el sector agropecuario venezolano. Sin financiamiento, insisto, yo solo recalco, sin apoyo del gobierno. Eso es otra cosa que tenemos que decir. No es que lo que se está consiguiendo en el sector agropecuario, dando esos pasitos hacia adelante, es porque el gobierno nos está ayudando. No, nos está dejando de joder, sí, pero no nos está ayudando. ¿Ok? Entonces, nosotros estamos dando pasos hacia adelante, solo, a pulmón propio. Esto es lo que les decía. O sea, que realmente hay un crecimiento interesante en algunos sectores. Les mencionaba ahorita el sector camaronero. El sector camaronero en el año pasado, en un país con todo lo que vimos, en un mundo con pandemia, en un mundo donde hay problemas duros de movilidad de barcos y de containers. Un problema duro para llegar a puertos porque habían puertos cerrados, etcétera, etcétera, por COVID. Y nosotros crecimos el año pasado el 30% en exportación de camarón. Conquistamos mercados que jamás pensaba que se iban a conquistar. El camarón venezolano el año pasado empezó a entrar a China, ya nos abrieron Rusia, Bielorrusia, todos esos países. Ya para nosotros Estados Unidos no es un mercado de interés, es el mercado europeo, el mercado asiático. Entonces, eso se dice muy fácil, y eso quien lo está haciendo son empresarios venezolanos, por cierto, muchos de ellos ganaderos, que han migrado a la camaronicultura, y algunos mantienen ambos perfiles, pero hay otros que se dedicaron por completo a la camaronicultura. No son extraterrestres, no son personas que han traído asesores de otros países, son profesionales venezolanos, son trabajadores venezolanos que sufren lo mismito que sufren ustedes, lo mismito, ¿okay? Que tampoco tienen crédito bancario, etc. Pero ellos se concentraron en construir una industria para la exportación y se han concentrado en eso y han sabido hacerlo. ¿Okay? Es un ejemplo que es digno de estudiar. Hoy, en esa transición que estamos viviendo en Venezuela, que a lo mejor no nos damos cuenta, porque a lo mejor nos dedicamos solamente a pararle a las noticias malas que nos dan, hay definitivamente un interés muy marcado de capitales privados nacionales e internacionales en el sector agropecuario. Nosotros que modestamente prestamos asesoría a varios sectores allá del país, a veces no nos damos abasto para atender todas las solicitudes que nos llegan de personas que están interesadas de adentro y de afuera en invertir en el sector agropecuario. Incluso mexicanos, la semana pasada recibíamos una delegación que están buscando la opción para, en vez de exportar el maíz hacia acá, producirlo aquí por el tema de fletes hoy en este momento en el mundo a nivel internacional. Y como ese rubro, 10.000 rubros. ¿Okay? Entonces, hay definitivamente un interés. Acuérdense también que el tema de geopolítica está molestando mucho. Lo que está pasando ahorita entre Rusia y Ucrania, ¿quién lo diría, no? Y Ucrania es uno de los países que más granos produce. Y esa amenaza de guerra ciertamente tiene al mundo y a los commodities parados, preocupados. Pero lo que está pasando en Argentina y en Brasil con el clima, lo que está pasando en el cordón maicero en Estados Unidos y Venezuela, nosotros prácticamente los problemas nuestros climáticos, no es que no sean, pero no son de la misma magnitud. Los problemas internos, los problemas de aranceles de Argentina, la misma Paraguay, que parece que va a caminar el mismo camino, los tiene alarmados. Y nosotros,
O sea, hay una frase que dice que mientras el mundo produce sopa, nosotros tenemos un tenedor. El mundo entero nos está abriendo una posibilidad inmensa a nosotros para producir alimentos y atender esos mercados. La naturaleza nos premió con potencialidades infinitas. Pero bueno, sería que Dios dijo: ya les he regalado demasiado a los venezolanos y les voy a mandar a esta gente por más de 23 años para ver qué pasa, ¿no? Pero definitivamente lo que nosotros tenemos en las manos, tenemos en el alma y tenemos en el corazón, no lo tiene ningún país. Afortunadamente, los nuevos espacios, eso también lo estamos viviendo, que se han ganado, conquistado para algunos, para otros se lo regalaron. Eso cada quien tiene su interpretación. Pero he visto muchos liderazgos locales que están dándole un protagonismo bastante interesante en sus gestiones al sector agropecuario. Lo vivimos hace unos días en Tabajuro, Falcón, tuvimos la oportunidad y vamos a hacer unos trabajos allá con ellos bastante interesantes. Aquí en Carora sé que el amigo Javier López obviamente viene de su sector, sé que va a hacer un buen trabajo también en ese sentido, pero sé que hay muchos liderazgos locales que están dándole especial importancia al tema de la producción de alimentos. Inclusive me llama la atención que el alcalde de Maracaibo, que con el que estamos haciendo unos trabajos, está preocupado por la accesibilidad de los alimentos de Maracaibo y piensa hacer unas alianzas, etcétera, etcétera. Se está buscando unas opciones. Es decir, que el tema de alimentación, caramba, cuando tenemos 92% de hogares en seguridad alimentaria, es un tema que sensibiliza mucho. Tú puedes de repente dejar de comprar un carro, se te dañó el carro, lo puedes parar. La casa se te está mojando por la impermeabilización y a lo mejor te haces el loco, pones unas poncheras ahí, qué sé yo, pero difícilmente un hogar pueda dejar de comer, ¿no? Y por eso es quizás lo sensible de este tema, y por eso es que nosotros tenemos que aprovechar este momento histórico que estamos viviendo como Venezuela. ¿Qué hemos observado en el sector agropecuario nacional? Búsqueda de diversificación. De repente quien es ganadero hoy en día quiere también trabajar con la piscicultura, o quien tiene ganadería vacuna quiere probar con la caprinocultura o la ovinocultura, o de repente quien es ganadero está aprendiendo a ser agricultor porque se dio cuenta que tenía que ser agricultor. O sea, es impresionante la búsqueda de combinaciones que se están viendo hoy en día. Inclusive los camaroneros que les va tan bien están buscando diversificar, hacia la parte agrícola, vegetales o cosas tan poco conocidas para nosotros como el cultivo de algas, que es un mercado a nivel mundial impresionante. Entonces, si el mismo sector camaronero, que le va tan bien, está buscando la opción de diversificar, entonces uno tiene que ponerse a observar por dónde es que vienen los tiros, ¿no? También hemos visto la integración vertical o la integración horizontal. Y aquí, bueno, yo sé que en Lara tienen buenas iniciativas ya reconocidas en eso, pero ¿qué falta nos hace seguir uniendo, seguir creando cadenas, seguir uniendo eslabones? Eso no nos lo puede quitar nadie. Y por eso yo celebro que Sorbo hoy cumpla 76 años y celebro que Azogata, a pesar de las críticas de algunos, la semana pasada lanzó su feria de tal tamaño y tanta presencia. Nosotros en Maracaibo logramos el año pasado la asamblea Fegalagua y Fedenaga Criabúfalo, primera vez en la historia que las tres organizaciones se unen en una asamblea y fue todo Fedecámara. Y uno ve eso y hay una energía positiva, hay un vamos juntos, vamos a echarle pierna a esto, no vamos a dejar a seguir que nos bajen el cogote, nosotros vamos a levantarnos. Y eso es una cosa bonita que se está viviendo. Y los gremios agropecuarios en eso le están dando una pela de democracia a mucha gente. ¿Por qué? Porque yo vengo de la universidad tiene ahorita, no sé, ya perdí la cuenta, pero algo así como 16 años sin elecciones, porque el gobierno no nos deja. Pero ¿y por qué nosotros no creamos un propio mecanismo y damos un paso adelante? No, porque es más fácil quedarse defendiendo supuestamente una cuota de poder. Los partidos políticos, ustedes ven que siguen las mismas caras después de todos estos años de errores, porque tenemos que reconocer que también hemos cometido fuertes errores. Pero los gremios agropecuarios generalmente, en su mayoría, renueva sus autoridades. Y yo lo vivo por el Zulia, pues 19
organizaciones forman parte de Fegalago y la mayoría de ellas han renovado y inclusive ahorita una mujer, una dama, acaba de ganar la presidencia de una asociación importante. Entonces, uno ve a los jóvenes echándole pierna, incorporándose, muchos se han ido, mis 3 hijos se fueron, imagínense cómo estoy yo, pero el que tenga un joven que le esté heredando el oficio de su padre, de su abuelo, de su bisabuelo, y siga ahí y ahora lo vea metido en un gremio agropecuario echándole pierna en un país como este, que si tú levantas la voz de repente vas preso, eso también es digno de resaltar. Y yo les voy diciendo cosas que de repente ustedes, a lo mejor porque es su mundo, no se están dando cuenta de las grandes cosas que están haciendo. Y estamos cometiendo un error, y eso vamos a hablar ahora, de no decirlo, de no contarlo, de no señalárselo a la sociedad. Es verdad que el gobierno ha abierto espacios para el diálogo. Hace unos meses atrás, inclusive Armando Chacín se logró reunir con el alto gobierno, la gente de Fedenaga, la gente de Fedeagro, la gente de Azoproco. Hay un acercamiento, si quieren lo interpretamos como de conveniencia, si quieren lo interpretamos como de buscando que nos levanten sanciones. Vamos a interpretarlo de distintas maneras porque cada ser humano tiene derecho a eso. Pero en cierto caso que hay un acercamiento, el gobierno entendió, sin reconocerlo, que él no puede alimentar al país. Él lo sabe que depende de ustedes, cede el espacio, abre el espacio, busca puntos de encuentro hasta donde le convenga, ¿verdad? Pero obviamente sin reconocer que su modelo fracasó. Desde el sector privado están surgiendo nuevas opciones de financiamiento. Celebremos que Volpriaven retoma la vida. Celebremos que algunas críticas, cada quien tiene el derecho, lo que está haciendo Clave Ganadera, lo que está haciendo la financiera esta Filagro, si no recuerdo, que sacó en estos días también unas certificaciones de inversión ganadera. Esta madrugada, ayer, anoche, el gobierno acaba de decir que baja el encaje legal y empieza a abrir el crédito bancario. Ya nosotros sabíamos de la semana pasada que desde el Banco de Venezuela están reactivando todo su departamento técnico porque van a abrir los créditos bancarios hacia el sector agropecuario. ¿Okay? Son señales que se están dando que pudiéramos decir que nos puede llenar un poco de optimismo. Los economistas ya han dicho, bueno, bajar el encaje en un 10% no es significativo. No, pero es que acuérdense cómo está trabajando el gobierno. Él va cediendo en la medida que él considere que puede ceder sin mayor costo político, pero definitivamente ese camino se está tomando. El retomar, evidentemente, el crédito bancario puede dinamizar de un modo interesante el sector agropecuario, pero entonces ahí van a empezar la noche de los mordiscos, como dice uno. Si el sector agropecuario no asume ese papel protagónico que nosotros le estamos pidiendo que asuma en la economía venezolana, evidentemente van a llegar otros sectores a tratar de morder esa tajada. Yo creo que ahí nosotros tenemos que ser bastante estratégicos en nuestro transaccional. La agroexportación es una realidad interesante, o sea, y es lo que nosotros venimos pregonando desde hace muchos años. Nosotros tenemos que prepararnos para exportar. Es imposible pensar que el mercado venezolano vaya a recuperar el poder adquisitivo para lograr absorber lo que nosotros estamos produciendo o lo que vamos a producir. Es un trabajo demasiado largo. Y además de eso, que así lo absorba, es evidentemente que la rentabilidad que nos ofrece exportar, y se lo digo con conocimiento de causa por lo que les he dicho, definitivamente es el camino. Es el camino de poder generar suficiente rentabilidad y es el camino de generar suficiente riqueza en la zona rural venezolana. Entonces, este año 2022, en este año 2022 definitivamente hoy podemos decir, como nunca tenemos la oportunidad de cambiarle ese subconsciente a la población venezolana que nos hacía pensar que éramos un país petrolero y resulta que no lo somos. Si nosotros nos ponemos a hurgar, estamos en ese momento perfecto para de una vez por todas cerrar ese país de un modelo de desarrollo rentista, de un modelo de desarrollo extractivista y pasar a lo que es Brasil, a lo que es Uruguay, a lo que es Paraguay, a lo que es Argentina a pesar de los Kirchner,
a lo que es Chile, hasta ahora que quién sabe qué va a ser el loco este, pero son países que sus economías se han fortalecido precisamente en el sector agropecuario. Venezuela no es realmente un país históricamente petrolero. Esta cita es del año 1800 y la economía venezolana se basaba en la exportación de burro, de mulo, ¿verdad?, de cuero de res y de carne de res. La gente piensa, a mí me da risa con Maracaibo, porque le dicen que Maracaibo es una ciudad petrolera. Maracaibo realmente se funda como ciudad porque en el puerto de Maracaibo salía el café, el cacao, la carne, etcétera, etcétera, por ese puerto. Por eso Maracaibo llegó a ser la primera ciudad con electricidad, la primera ciudad con cine, etcétera, etcétera, etcétera. No es del petróleo. Pasa que evidentemente a nosotros nos sembraron en el subconsciente que nosotros somos un país petrolero, pero realmente nosotros como economía, como país, como nación crecimos con el sector agropecuario, y eso evidentemente tenemos que retomar. La mayor riqueza de nuestro país, definitivamente hay que decirle a la sociedad, está en los campos y en ustedes, que han sabido bregar durante tantos años. Nunca como hoy tenemos que reforzar este mensaje, la importancia de consumir hecho en Venezuela. Ustedes viajan más que yo a otros países, han tenido, estoy seguro, la oportunidad, saben lo que hacen muchos países. Yo admiro a los colombianos por lo que hacen, por sembrar en su gente, por crear esa identidad con su sector. Es impresionante cómo quieren ellos un café colombiano. Y es que el café venezolano, acuérdense que Venezuela llegó a ser el tercer país exportador de café del mundo, el segundo de café suave. El café Colombia llega por Venezuela. ¿De quién no llega? ¿Y qué se escucha en el mundo? El café colombiano. Sí, el café venezolano es de lo mejor. El cacao. Científicamente está demostrado que el cacao venezolano es un cacao fino de aroma, con cualidades excepcionales que más ningún otro cacao del mundo tiene. Pero veamos lo que dicen los ecuatorianos, que el mejor cacao es de ellos, los colombianos, que el mejor de ellos, y nosotros a veces nos quedamos callados. O sea, entonces nosotros no hemos sabido generar esa identidad. El año pasado yo le daba una conferencia central a Pastor y me preguntaban que cómo hacían para competir con las importaciones de leales. Hermano, cree identidad. Cree identidad del consumidor venezolano con azúcar venezolano. Cree identidad del venezolano con el trabajo del agricultor que se jode de sol a sol para llevar la caña. Cree identidad con el productor que arriesga todo sin crédito para producir caña. Eso a nosotros nos ha faltado, sembrarlo en el venezolano. Porque obviamente antes la gente pensaba que la harina de maíz nacía en el anaquel. Cuando Venezuela empezó aquella crisis, ¿se acuerdan? 2009, 2010 en Maracaibo, 2012 en otras ciudades, que la gente llegó al anaquel y no consiguió la harina de maíz. Bendito ese momento, porque ese fue el momento que Venezuela por primera vez mira y pregunta de dónde salía la harina de maíz. Desde ese momento, si ustedes se ponen a ver, el venezolano empieza a preguntarse ¿quién ordeña una vaca? ¿A qué horas ordeñan la vaca? ¿Por qué la leche no llega? ¿Por qué llega la leche en polvo, no llega la líquida? Porque llega... O sea, desde esa crisis fue que la sociedad venezolana entendió y miró hacia el sector agropecuario. Y nosotros, si ustedes se ponen a ver, a pesar de que hemos dado pasos importantes, muchas veces más por individualidades, que por colectivismo de aprovechar este momento histórico para decirle al venezolano cómo se jode una persona teniendo un animal 3 y 4 años para llevar ese animal al sacrificio, o cuánto tiene que esperar para el riesgo que tiene para poder ordeñar. Eso nos falta contárselo a la sociedad, y eso afortunadamente, si ustedes se ponen a ver, en eso las redes sociales han ayudado, pero también han destruido mucho. Pero eso nosotros tenemos que reforzarlo. O sea, mi idea es que Sorgo no se puede quedar en Carora. Sorgo tiene que decirle al país lo que ustedes han hecho durante 76 años. Y tienen que decirlo con orgullo, con satisfacción, que les contagie así en las venas, en los tuétanos, hasta en las pecuecas, que nos contagie el hecho de que nosotros hemos sido capaces de hacer lo que ustedes han hecho. Eso ha sido mi pregón durante muchos años, ¿verdad? Y creo que hemos dado pasos importantes, pero nos falta todavía mucho que dar, porque ¿qué puede pasar? De repente hay una guerra
Rusia invade Ucrania, empiezan a echarse tiros, plomo, bombas, misiles, no sé qué. El barril de petróleo llega a 200, a 300. Así Venezuela esté produciendo escasamente 700.000 barriles, los ingresos petroleros se van a duplicar o a triplicar. Y todos sabemos qué pasa en Venezuela cuando hay ingresos petroleros. ¿Verdad que sí? Comienza la fiesta, se olvidan de que produce la leche en el campo, empiezan otra vez a importar y empieza otra vez la fiesta. No. Cuando uno tiene el contrincante contra las cuerdas, es cuando uno más tiene que afincarse y darle para adelante. Si el gobierno está débil, si el gobierno ha cedido el espacio en la sociedad, si el gobierno demostró que fue incapaz de importar, producir, transformar, distribuir alimentos, y ustedes, el sector privado, son los que han sido capaces de mantener el país sobre sus hombros, vamos a decírselo. Vamos a apuntarle, vamos a decirle lo que están haciendo. Esa es una cosa que nosotros definitivamente tenemos la necesidad de hacer. Y tenemos que decirle a la sociedad que el sector agropecuario necesita soluciones. El sector agropecuario necesita opciones. Que en cualquier país del mundo, en la pandemia, sus gobiernos se reunían con sus agricultores y buscaban soluciones de cómo resolver. ¿A ustedes qué les decían? Los mandaban un general a que tenía que sacar un salvoconducto, que tenía que buscar 23 firmas y 3 días y rogar y hacer una cola para que le traigan un salvoconducto, para que pudieran ir a la finca. Para la gasolina tenían que pagar la machaqueada, etcétera, etcétera. ¿Ustedes superaron eso? ¿O lo están superando? Porque todavía estamos sufriendo muchas cosas. Lo superaron. ¿Okay? Entonces, ojo, y ustedes son héroes. Yo siempre lo digo acá. Los productores venezolanos no son héroes. Cuando esto pase, esta tragedia del país pase, en cada una de las plazas de cada pueblo hay que hacer una estatua al productor anónimo. Definitivamente. Porque hay que tener valor y coraje y compromiso para superar la matraca, el chantaje, el chanchullo, la vacuna, todo lo que están superando. ¿Okay? Hoy más que nunca, esta palabra unidad e integración. Unidad e integración. Y no hablo de la unidad política, que ojalá también algún día la logremos, pero hablo de la unidad del sector primario, del sector secundario, del sector terciario. A pesar de nuestras diferencias, tenemos que entender que ningún sector puede vivir sin el otro. Y que el industrial que piensa que importando el maíz o el arroz, ¿verdad?, a más bajo precio, porque en ese momento circunstancial le conviene, en desmedro del que produzca la leche a nivel nacional, eso tenemos que corregirlo. Y es un problema que tenemos que corregirlo nosotros entre nosotros, porque ahí sí no es el gobierno solamente, a pesar de que el gobierno todos sabe que beneficia ciertos sectores para que importe, etcétera, etcétera. Pero también existe en nosotros la viveza criolla de siempre tratar de sacar el máximo provecho. Ahí nos falta como madurar como sociedad. Yo creo que ahí es necesario que esa integración, en estos momentos, sembremos las bases para una integración sólida. Ahora, lo otro es que también nosotros tenemos que entender que el mundo cambió, que las condiciones de producir en el mundo cambiaron, que la globalización hizo que lo que yo tenga que competir con productores de otros países me obligan a mí a ser eficientes, y ser eficientes para poder ser más rentables. Y si yo no asumo ese camino, asumo esa responsabilidad, definitivamente yo desaparezco del mercado. Nosotros llevamos, y ahora vamos a hablar un poquito de eso, de la unidad estadística de FEGALACO. Estamos haciendo una encuesta a través de la tecnología de la información y la comunicación, y yo me asombro cuando alguien pone ahí precio promedio de la leche, 0,43 centavos de dólar. Los precios de la leche no son suficientes, tienen que subirlos más. Pero si estamos por encima de los precios internacionales. Ahora, el problema también es que yo sé todo lo que el contexto venezolano, pero no es solamente el precio. Yo también tengo que mejorar como sistema de producción. También entonces entra el tema, ¿cómo mejoro si no tengo financiamiento? Hay cosas que sí podemos hacer, definitivamente hay cosas que podemos hacer para ser mejores. Y hay gente dispuesta a ayudar. Y el que lo esté haciendo mejor, que lo comparta con el que no tiene esa posibilidad de acceder a ese conocimiento. O sea, el tema de los fertilizantes también lo vemos. La gente quejándose por el tema de los fertilizantes en Venezuela. El tema del fertilizante es un tema a nivel internacional. Nosotros cuando compartimos con la gente de España, cuando compartimos con la gente de Argentina, cuando compartimos la de Uruguay, esa gente no la tiene fácil tampoco.
Entonces, históricamente, ahorita en el mundo hay un problema que está reflejándose en los precios de los commodities, en el precio de los costos de producción. Ok, lo entiendo. Aquí nosotros tenemos que sumar el problema de la gasolina, el problema de la inseguridad, el problema de la vacuna en general, al capitán, al guardia, al sargento, todo eso tenemos que sumarse. Pero es una cuestión de que nosotros definitivamente tenemos la obligación para mirar a ese mercado internacional. Tenemos que mejorar la estructura de costo nuestra, la rentabilidad nuestra, la eficiencia nuestra, tenemos que hacerlo. Y hay mecanismos, insisto, de hacerlo sin necesidad de apelar a grandes inversiones. Vamos, no sé qué pasó ahí, pero... Sí, bueno, yo termino así, no se preocupe, tampoco es mucho lo que falta. Entonces, la otra parte que venía era de las cosas positivas que se están haciendo. Les decía eso en la unidad estadística de FEGALAGUA. FEGALAGUA es la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Agua Maracaibo, agrupa 19 organizaciones. Nosotros tenemos el honor de acompañarlos. Hay un problema que Venezuela tiene, que es que aquí no hay registro, no hay indicadores. Nadie sabe la verdad cuántas cabezas de ganado hay, nadie sabe cuántos litros de leche se producen, nadie sabe cuánto es el consumo y por supuesto nadie sabe cuántas cabezas de ganado salen y entran. Eso es todo interesante. Y si tú vas a planificar un país distinto, si tú vas a crear, a dibujar, a pincelar un país distinto, lo primero que tienes que saber es dónde estás. Y no solamente tienes que saber dónde estás, sino a dónde quieres llegar. Porque entonces tú buscas la estrategia para llegar allá. Entonces nosotros le dijimos a FEGALAGUA, bueno, vamos a hacer una cosa, ya que nadie sabe, vamos a crear nosotros nuestra propia unidad de información. Y se creó la unidad de estadística e informática de FEGALAGUA, con profesores de la universidad que aprovechen, les hago la propaganda. Nosotros nos estamos muriendo de hambre en la universidad. O sea, lo que yo gano allá son $10 al mes. Imagínense para qué me alcanza eso. Entonces, bueno, yo tengo como 7, 8 trabajos por fuera, estoy vendiendo hasta Tupperware, ahorita pongo mi tiendita ahí. Pero yo dije, así como lo dijeron ustedes, a mí el gobierno me destruyó mi patrimonio. ¿Cuál era mi patrimonio? 30 años estudiando mañana, tarde y noche para llegar a ser alguien en la vida. Yo pasé de vender pastelitos a ser decano en una facultad. Y me expropiaron mi patrimonio, porque ya el sueldo de la universidad y la jubilación, cuando me jubilen, me irán a dar un bote de aceite para el motor y de lo usado. Yo no creo que me alcance para mí. Y a ustedes, muchos de ustedes les destruyeron su patrimonio, familiar también igual, o sea que estamos igualitos. Entonces, definitivamente nosotros dijimos, bueno, los profesores de la universidad, muchos, estamos reinventándonos, prestando asesorías por fuera, etcétera, etcétera. Hay un capital importante, gente muy bien formada, que a lo mejor nos acostumbramos a vivir del salario y pensábamos que era eterno. Y hoy en día estamos, algunos ya estamos más adelante, pero estamos un poquito más atrás aprendiendo a dar ese paso. Ese capital humano, tómenlo para ustedes, porque es muy valioso. La verdad que en las universidades hay gente muy bien preparada. Y con la experiencia de ustedes, con su experiencia con conocimiento, esa es la llave perfecta. Paga la propaganda. Entonces, esa unidad estadística la creamos. ¿Y qué estamos haciendo? Haciendo uso de las tecnologías de la información y la comunicación, no necesitamos grandes inversiones. Les llega un mensaje al teléfono al productor con una encuesta muy sencilla, en menos de 5 minutos la llena, envía la respuesta, eso lo procesamos en tiempo real. O sea, nosotros en tiempo real sabemos qué está contestando cada persona y si eso recierra, por decirte algo, el domingo a las 6 de la tarde, ya el lunes a las 7 de la mañana ya están los resultados de todo el escenario del Estado en cuanto a comercialización de queso, de leche, de carne, etcétera, etcétera, precios, modalidades de comercialización, a quién se lo vende más. Eso se está generando una información fundamental en el tiempo para la toma de decisiones, tanto toma de decisiones antes como después. Eso tiene que repetirse en cada asociación, eso se va a, la idea de esto es que eso se va a llevar a todo el país, sin desmejorar el esfuerzo que está haciendo Inbelecar, que está haciendo un esfuerzo interesante, pero esto es obviamente mucho más masivo, mucha más fuente de información, mucho más generación de datos, y no solamente se va a usar para precios, se va a usar para muchas otras cosas, de saber quién piensa vacunar en el ciclo de las 12 de abril y quién no. Y si tú puedes prever quiénes van a vacunar, tú puedes prever hacia dónde dirigir los esfuerzos. O sea, esto se pierde de vista lo que se está haciendo. Entonces, así como iniciativas de esas, hay iniciativas
Pero los gremios ganaderos, y ahí va otro consejo, tienen que definitivamente seguir dando un paso adelante y seguirse adaptando a los nuevos tiempos. O sea, yo no consigo, no conozco la estructura de sorgo, ahora cuando compartamos me pueden contar, pero yo les he dicho a ellos, yo no consigo una asociación de ganaderos hoy en día, sin un departamento técnico consolidado. Yo no consigo una asociación de ganaderos inclusive sin un departamento de comercialización internacional consolidado. Yo no consigo hoy en día una asociación de ganaderos sin un equipo que maneje la parte financiera de cómo acceder a fuentes de financiamiento. En el mundo hay cualquier cantidad de posibilidades de fuentes de financiamiento, inclusive en el escenario actual venezolano. Y lo sé porque lo he visto llegar. Entonces, hoy en día las asociaciones de ganaderos tienen que tomar una nueva figura a la tradicional. Secretario de actas, vicepresidente, secretario de asuntos gremiales, secretario... Eso hay que reformarlo, dinamizarlo, actualizarlo, para prepararlo para esa Venezuela que queremos construir, que es una Venezuela agroexportadora, que era algo de lo que había ahí. Muchos de ustedes tendrán su opinión personal o a lo mejor gremial de las exportaciones de carne. A mí aquí me pregunta, le digo, yo creo que Venezuela sí debe seguir exportando carne. ¿Qué es lo que debemos hacer? Reclamar que se democratice ese proceso, como lo han hecho los camaroneros. Los camaroneros, cada uno tiene su granja, su planta, bueno, no tienen cada uno su planta procesadora, pero ellos mismos tienen sus plantas procesadoras, ellos mismos tienen su cadena de frío, ellos mismos exportan, ellos mismos cobran y ellos mismos reciben. En el caso de la carne, sabemos lo que está pasando. ¿Qué es lo que hemos estado peleando hace unos meses para atrás? Es ábreme el espacio, democratiza ese proceso y que sea la Sorgo el que decida exportar un cargamento especial de carne para un tipo especial de mercado con su proceso de certificación, como hacen los camaroneros, con su trazabilidad, etcétera, 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 etcétera. Entonces, para que tú logres hacer eso, tú tienes que tener una asociación distinta a la que tienes hoy en día. Pero tienes que ir reclamando ese espacio. Tú no puedes permitirte que ese espacio se pierda, porque los dueños de la mercancía, por decirlo así, son ustedes. Entonces, esa es mi posición y la de muchos que estamos en esto con respecto al tema de la exportación de carne. Okay, no la niegues, no la rechaces, reclama tu espacio y prepárate para ese espacio. Porque lo decía Gerardo Mendoza de Agrotributo, que es una de las personas más serias que yo conozco en Venezuela en el manejo de datos, y él demostró cómo subió la carne en pie, cómo subió la leche en Venezuela, cómo subió tal, a raíz de ese proceso de exportación. Parece que llegó un momento que el mercado venezolano estaba saturado, no había, y el venezolano no estaba consumiendo, los niveles de consumo bajaron de 23 kilos, llegaron a casi 4 o 5 kilos por persona. Eso abre una válvula de escape. Lo mismo están tratando de hacer los lecheros allá en el Zulia, porque sé las conversaciones que se están haciendo, abrir una válvula de escape. Entonces, si nosotros nos preparamos para ese proceso de exportación, que mientras tanto son mercados no libres de las cosas, lastimosamente, pero mientras tanto sigue insistiendo con el tema de las cosas, no abandones el de las cosas, que es el otro problema que tenemos nosotros como productores y como organizaciones, que muchas veces pegamos y después nos sentamos a descansar. No, pega y sigue pegando y sigue pegando y sigue pegando y sigue pegando hasta que lo logre. Eso lo he vivido yo entre los camaroneros. Esos carajos se proponen algo y dicen, nosotros vamos para allá y es que todo va para allá. ¿Y qué es lo que piden? La certificación de laboratorio tal, para allá vamos. ¿Y qué más hay que hacer? No, que nos vienen a chequear las plantas, pues que vengan. Que hay que capacitar a la gente, la capacitamos. Obviamente que es el tener una industria que exporte en divisas te da ese poder. Pero si nosotros nos preparamos para eso, lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque el mundo entero está pidiendo carne como la que se produce en Venezuela. El mundo entero, la demanda de carne en el mundo, bovina, vacuna, está creciendo a un nivel que no crece la producción. Ahora la gente está pidiendo unas carnes específicas alimentadas a pastoreo. Uruguay acaba de hacer la primera exportación de carne carbono neutral. Aquí en Venezuela hay gente trabajando ya con eso. Uno piensa que en Venezuela, porque está esta mala noticia rondando, ¿no? Es que estamos mal, tú estás todo perdido. No, hermano, usted no se imagina las cosas grandes que se están haciendo en Venezuela. Con los drones.
Dice mucha gente, no, eso ya que llegue el país. No, hermano, eso tiene rato aquí. Y personas formadas, profesionales venezolanos formados en eso hace rato. Entonces, hay tantas cosas hoy en día que es tan fácil. El tema del seguimiento climático. Me asombro lo que está haciendo la gente portuguesa, la gente soca portuguesa. Eso es del primer mundo, hermano. Y así lo que de repente hace esa portuguesa. Yo sé que muchas cosas que hacen ustedes son del primer mundo. O sea, nosotros somos tan buenos, tan vergatarios, como decimos en Maracucho, que después de 23 años recibiendo golpes, nosotros todavía estamos haciendo cosas tan grandes como las que estamos haciendo. O sea, imagínense ustedes el poder lograr dibujar ese país, que ustedes lo saben más que yo, porque ustedes han construido, evidentemente, en tantos años de historia, mucho más de lo que yo pueda dibujar. Pero imagínense que nosotros lográsemos dibujar ese país, y por eso celebro lo que está haciendo Carlos Fernández, el presidente de Fedecámara. No sé si ustedes se dieron cuenta de las declaraciones que dio desde Azogasta en la semana pasada en Táchira. Y fue a la bolsa agrícola de la Grita. Y él se tomó una foto con una papa en la mano. Esa foto, para los que hacemos seguimiento, tiene un valor infinito. Porque los productores de papa venezolanos están luchando contra el contrabando que entra de Colombia y los tiene agotados. Hay años que hay meses en que la papa no vale ni siquiera la pena recogerla. Y el ver que la máxima cúpula empresarial venezolana, desde hace algunos años, no sé si ustedes se han percatado de eso, pero anteriormente que Fedecámara se acercara al sector agricultor y ganadero, yo no veía eso. Y de hace algunos años para acá, hay un acercamiento, hay una apertura, hay una presencia, hay un protagonismo del sector productor de alimentos dentro de Fedecámara, que tiene que llamar la atención como país. Y eso es muy positivo. Y entonces Carlos Fernández decía en esa declaración, que no sé si han fijado que él ha estado recorriendo, no sé si para acá ha venido, pero ha estado recorriendo cada localidad y tú dices, ¿qué hace Carlos allá? ¿Y qué hace por allá? ¿Y qué hace por allá? Nosotros lo hemos tenido que llamar aquí. Y resulta que el tipo dice, yo estoy visitando todas las localidades, porque nosotros creo que es en julio, le vamos a presentar al país un modelo de desarrollo económico distinto. Eso hay que aplaudirlo. Yo no lo conozco, no sé si va a ser muy bueno, si va a ser malo, pero que ya la sociedad venezolana, a modo propio, esté tomando esa iniciativa desde la cúpula empresarial venezolana, tú dices, hay futuro, hay posibilidades de un país distinto. Y a lo mejor, insisto, no nos hemos dado cuenta porque nos sumergimos a veces en nuestras tragedias, en nuestras tristezas, en nuestras rabias, en nuestra impotencia. Pero ese país que se está dibujando en el campo venezolano es el país que nos está diciendo que Venezuela se va a recuperar desde su campo. No hay ninguna duda de eso. Y se lo digo que yo humildemente tengo años recorriendo todo el país en este proceso, que estuve en el grupo de gente que advirtió lo que iba a pasar desde el 2002-2003, estábamos en esta cantaleta, después hicimos seguimiento todo, después le dijimos al país, hey, hay un cambio importante. En el 2018 le dijimos, vamos, porque ya Venezuela aprendió la lección. Y al gobierno le decimos, si no nos ayuda, por lo menos no nos joda. Pero para que no nos joda, tenemos que hacernos fuertes. Y para que tenernos fuertes, tenemos que unirnos. Y no solamente unirnos, sino gritarle al país lo que hacemos. A veces las cosas no pasan porque el malo sea más fuerte, sino es porque el bueno se calla lo que hace. Y ya el sector agropecuario venezolano está bueno que se deje de hacer el pendejo. Es el momento que tiene que tomar un protagonismo ante la sociedad, porque ya Venezuela dejó de ser un país petrolero. Venezuela hoy en día es un país con petróleo, que quedará ahí en el subsuelo hasta que le consigan otro uso. Pero mientras tanto, y no se vislumbra en el horizonte que va a haber otro uso, en los próximos 30, 40, 50 años, Venezuela tiene que buscar su riqueza en sus campos agrícolas. Y no solamente en sus campos agrícolas, en sus costas también, porque Venezuela tiene un potencial infinito en la parte de pesca y agricultura, infinito, se pierde de vista. ¿Okay? Entonces, yo sé que Venezuela, algún día, eso tengo años diciéndolo, y que papá Dios me dé vida y salud, el año
pasado me salvé del COVID, estuve más del lado allá que de acá. Yo creo que fue que Papá Dios dijo, no, te voy a permitir ver ese día. Algún día Venezuela, los alimentos que se consumen en los hogares venezolanos van a ser cosechados por manos venezolanas, asesorados por ingenieros agrónomos, médicos veterinarios y zootecnistas venezolanos, ¿verdad? En tierras venezolanas, procesados por la industria venezolana. Ese día realmente habremos logrado entonces la famosa seguridad y soberanía alimentaria. Yo estoy seguro que Papá Dios nos va a permitir vivir eso con el empeño de todos ustedes. Muchas gracias. Por su excelente ponencia, retos y oportunidades del negocio ganadero en Venezuela. Está abierta la sección de preguntas para quienes lo deseen con la señal de costumbre por escrito para compartirla con nuestro invitado en la tarde de hoy. Mientras la sección de preguntas, invitamos a la señora Blanca de López en nombre del Comité de Damas de Sorgo para entregarle un presente a nuestro ponente en la tarde de hoy.